Pues a mí me toca iniciar el Congreso con el tema del Congreso. No tengan miedo de ser los santos y apóstoles del tercer milenio. Y espero dejar la semillita necesaria para que pueda marcar toda la gracia de este fin de semana. El 6 de enero del año 2001, hace 17 años, San Juan Pablo II nos decía en su carta Novo Milenio Ineunte, esa carta tan chiquita, pero que trazó y delineó todo el camino con las pautas fundamentales de la Iglesia para el tercer milenio. Y nos dijo así: al comienzo de un nuevo milenio, mientras se cierra el gran jubileo que hemos celebrado de 2000 años del nacimiento de nuestro Señor, oigan esto, se abre para la Iglesia una nueva etapa en su camino. Y él mismo dice algo que viene de su corazón. Y dice, al darme cuenta de esto, resuena en mi corazón las palabras que un día Jesús le dijera a Pedro: remar, mar, adentro, dunc in altum. Pedro y sus primeros compañeros confiaron en la palabra de Cristo, porque Pedro había pasado toda la noche pescando y no consiguió ni un pez. Y Jesús le dice: regresa al lago, rema mar adentro, tira la red en este lugar y tendrás una pesca milagrosa. Y a mí me encanta lo que dice Pedro: porque tú lo has dicho, lo haré. La obediencia de Pedro ante un horizonte desconocido. Entonces podríamos concluir de este primer párrafo de esta carta maravillosa de San Juan Pablo que el Espíritu Santo está llamando a la iglesia del tercer milenio, con sus propios retos y desafíos, a remar mar adentro. Por eso el logo, ahí lo ven. A navegar en los océanos de hoy y a cumplir la tarea que Jesús mismo nos está enviando. A entrar en los océanos tormentosos muchas veces de nuestro tiempo contemporáneo, pero a confiar en su palabra, pues es Él que nos ha dado la ardua tarea de remar mar adentro en el mundo de hoy. Pero hermanos, nosotros no remamos mar adentro con nuestra propia fuerza, por nuestra propia iniciativa. Nosotros, como Pedro, lo hacemos obedeciendo a la palabra de Cristo. Y solamente cuando obedecemos a Cristo es que veremos las pescas milagrosas en lugares imposibles, empezando por nuestro propio corazón, ¿verdad? Pero ahí donde parecía que había un desierto va a surgir la vida. Ahí donde parece que reina la cultura de la muerte va a triunfar la cultura de la vida. Ahí donde que parece que el amor se ha enfriado va a surgir un nuevo amor. Donde muchos han perdido esperanza, nos toca a nosotros remar adentro para llevarles esperanza, fe, caridad. Hermanos, donde parece que es imposible que surja algo, Dios hace pescas milagrosas. Va a haber una sociedad. ¿Cómo la va a hacer Dios? Con nuestra ayuda. Es un misterio. Pero la civilización del amor y de la vida va a triunfar, porque al final su inmaculado corazón triunfará. Y vamos a ver un resurgir de sociedades con valores morales, con valores evangélicos,
Un mundo donde reine la caridad y la solidaridad cristiana. Y me estarán quizás pensando, ay, esta madre es muy ilusoria, fantasiosa. No, hermanos, no soy ninguna de las dos, soy muy realista. El realismo cristiano significa que creemos en las posibilidades que Dios hace en lo imposible. Es Cristo quien nos manda a remar mar adentro y es Él el que va a hacer la pesca milagrosa con nuestra ayuda. En esa misma carta apostólica, San Juan Pablo nos dice que todos nosotros tenemos el deber de discernir el sentido de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que ha estado haciendo, de interpretar la historia pero con la visión cristiana, que tenemos la obligación, como dice Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, de discernir lo que el Espíritu le está diciendo a la Iglesia en este nuevo milenio, haciendo memoria del tiempo que hemos dejado atrás. Vamos a descubrir que el siglo pasado fue un tiempo de grandes sombras, pero también, hermanos, fue un tiempo de grandísimas luces, porque el Señor no deja a su pueblo sumido en la oscuridad, al contrario. Cuando abunda la oscuridad, el Señor hace que sobreabunda la luz. ¿O acaso no tenemos frente a nosotros una de las grandes luces del siglo XX, Nuestra Señora de Fátima? ¿Cuántas apariciones de nuestra Madre que no vino a pasear a la tierra? Vino a enseñarnos el camino a regresar al corazón de su Hijo. Vino para cuidarnos, asistirnos, protegernos. Fátima, Quivejo, Ámsterdam, Akita, Cuapa, Ecuador, Venezuela y muchísimas más que están en estudio, por lo tanto no las voy a mencionar. Pero hermanos, también fue un siglo de grandes santos, como San Juan Pablo II, el Grande, como San Padre Pío, que tenemos su corazón incorrupto, como los santos Jacinta y Francisco Marto, como nuestra amada Santa Yana Mola, San Maximiliano Kolbe, Santa Faustina, Santa Teresita, San Joseíto, Santa Madre Teresa, San José María Escrivá de Balaguer, Santa Iris Stein, San José Moscati, Santa Teresa de los Andes, Chile, Santa Vaquita, testigo de esperanza, el Beato Padre Pro, México, nuestra amada Beata Chiara Luche, Beata Alejandrina, mujer eucarística por excelencia, la sierva de Dios y esperemos que pronto, Beata Sor Lucía Martos, dos Santos, perdón. Y así podríamos tener una lista, miren, ahí hay en todas las columnas, una lista de hombres y mujeres que han sido en el siglo de las sombras testigos de amor heroico, testigos de las virtudes heroicas, hombres y mujeres que fueron sal y luz de la tierra y que por eso merecieron que no fuesen ocultados, sino puestos en la cima de la montaña para que iluminen al mundo entero y nos iluminen a nosotros.
Ellos son las velas encendidas que se deben de poner en el candelero para que iluminen a toda la iglesia y a toda la humanidad. Porque Jesús dijo, así debe brillar su luz entre los hombres, para que muchos vean sus buenas obras y crean en el Padre. Si hacemos memoria del siglo pasado, en medio de la oscuridad, el poder del Espíritu Santo levantó a grandes santos y a grandes santas. Precisamente los hizo surgir en este siglo para darle una respuesta directa al mal. Los santos han florecido en medio de situaciones que para nosotros tal vez son desconocidas, o no vemos a un San Maximiliano Kolbe donando su vida en un campo de concentración, o a un San Populusco siendo triturado, torturado por sistemas comunistas, porque él llevaba el rosario y la Virgen al movimiento de solidaridad. O sea, el Espíritu Santo levantó a estos hombres, estas mujeres, para darle una respuesta de Dios al mal y a los desafíos de esos tiempos. Hombres y mujeres que supieron ser no solamente santos, pero grandes apóstoles que mueven la historia, que transforman la historia con su oración, con sus sacrificios, con sus abnegaciones y con sus grandes obras apostólicas para el bien de la humanidad. Hermanos, nunca se nos olvide lo que era tan cierto en el corazón de los santos, que el mal se vence a fuerza de bien. Y que el mal tiene límite, vamos a decirlo todos juntos, el mal tiene límite. ¿Y cuál es el límite del mal que nos enseñó San Juan Pablo II? El amor misericordioso de Dios. Y este amor no tiene límites. Es el amor que movía a los santos. Para los santos, hermanos, no había obstáculo que con la fuerza del amor no pudieran sobrepasar. No había cruz que con la fuerza del amor no pudieran cargar. No habían traiciones, calumnias, negaciones, enemistades que con la fuerza del amor no pudieran perdonar. No habían riesgos que con la fuerza del amor no puedan tomar para realizar la voluntad de Dios. No había enfermedad, no había espada, persecución, soledad, abandono que con la fuerza del amor no pudieran conquistar. Porque ellos sabían muy claramente que nada ni nadie los podía separar del amor de Cristo nuestro Señor. Este siglo que pasó nos dejó grandes mártires que son semilla de santidad para la iglesia del tercer milenio. Y no solamente la iglesia local de donde era el mártir, la iglesia universal. Tristemente, al inicio del tercer milenio, también vivimos una iglesia de martirio. Hombres y mujeres que prefieren morir antes que negar su fe, que prefieren morir antes que renunciar a Cristo y que prefieren morir antes que negar sus valores cristianos. Esos son ya los santos del tercer milenio. Este siglo que pasó también nos dio otra gran luz. El Concilio Vaticano II, que nos dio la llamada universal a la santidad, entre muchas otras cosas. Fue también el siglo de papas santos con una gran sensibilidad al espíritu.
Siglo donde se derramó una unción especial del Espíritu Santo que le pusimos como nombre Renovación Carismática. Que le doy gracias al Espíritu Santo que desde los 12 años me hizo carismática. Pero no podemos negar, y esto se lo voy a dedicar a Monseñor Oder y a Archbishop Mietek, no podemos negar la gran obra del Espíritu que hizo en medio de un siglo de grandes tormentas y convulsiones, de guerras, de sistemas totalitarios, de ateísmo, comunismo, nazismo, nihilismo, narcisismo, relativismo. No podemos negar que en medio de todo eso, Dios nos dio un papa, de esos que Dios se reserva para sus grandes obras y para sus grandes batallas. Es el siglo donde la iglesia, la humanidad y la historia recibieron y fueron tocados profundamente por nuestro gran amado San Juan Pablo II. Si tuviéramos que decir todos los títulos que le pertenecen, lo vamos a dejar para el doctorado. Testigo viviente de la dignidad de la persona humana. Hombre completo en todas sus dimensiones. Hombre de una humanidad libre, serena y sana. Hombre formado en la cruz y en el corazón de Nuestra Señora. Y con ellos fue formado para ser un gran santo entre los grandes santos. Testigo del poder de la santidad, de la esperanza, del amor y de la fe. El Papa peregrino que iba por las calles del mundo, sembrando el esplendor de la verdad. El Papa, totus tuos, soy todo tuyo, María. Y el Papa que le enseñó a toda la iglesia a que si nos confiamos plenamente en el corazón materno de la Santísima Virgen, no tenemos nada que temer. El Papa de tantas cosas, el Papa de tantas luces, de un legado inmenso y luminoso para la iglesia del tercer milenio. Un Papa de todo y Papa de todos, que nos enseñó que la santidad es el camino para alcanzar la plenitud de la vida humana y de la vida cristiana, que nos enseñó que la santidad nos perfecciona para vivir con responsabilidad nuestra vocación y nuestra dignidad al amor. Sí, nos enseñó un amor como el que tenía San Maximiliano Kolbe. Un amor sin límites. Y no voy a hablar más porque me voy a poner a llorar. Un hombre que nunca se limitó, aún en los momentos más difíciles. Se donó hasta el final, con esa última lágrima. San Maximiliano Kolbe decía que el amor, el verdadero amor es fecundo, da mucha vida, crea. Un amor así, el que nosotros vimos en San Juan Pablo II. Levanten la mano aquí, ¿quiénes lo conocieron? ¿Quiénes lo vieron? Y todos podíamos sentir cuando pasaba ese papamóvil. Sentíamos los efectos de su santidad y caíamos de rodillas
Por ello es que en su funeral, millones, y digo nosotros porque yo estaba ahí, gritábamos, santo súbito, santo súbito. Porque quien no se preserva nada para sí, quien se dona en totalidad, hace que el mundo grite y grite con gozo, aquí hay un santo, aquí hay una santa. Ojalá donde nosotros estemos, vivamos de tal manera que cuando pasemos la gente salte de gozo como San Juan Bautista saltó en el vientre de su madre y la gente sea llena del Espíritu Santo como Isabel lo fue al saludo de la Virgen. Sí, hermanos, aunque vivamos en un mundo que en su mayoría se ha enfriado, muchos han rechazado y renunciado a Dios, cuando se encuentran con un hombre o con una mujer santa, hasta ese mundo reconoce que ahí hay alguien que no es igual a los demás. Que esa persona posee un amor, una paz, un gozo que ellos no poseen. Por eso es que los santos son los que derriten a los fríos. Por eso es que los santos solamente con su presencia hace que se le caigan las montañas a los orgullosos y a los pretenciosos. Hace que caigan los soberbios. Los santos hacen que se cuestionen los egoístas y los autorreferenciales, porque con solo su presencia, acompañada algunas veces de palabras y de obras, ese mundo alejado de Dios que quizás ha estado viviendo en la ceguera, empieza a ver misteriosamente lo que los santos comunican. Y ese mundo alejado de Dios empieza a ver que el amor es posible. Empieza a ver que existe el bien, que hay un sentido más profundo para la vida y que hay que saber vivir con ese sentido. El santo o la santa se convierte por sí misma en una pregunta fundamental para quien nunca le gusta hacerse preguntas. Hay mucha gente en nuestra generación moderna que no le gusta hacerse preguntas serias. No quiere nada que lo rete, nadie que lo saque de su zona de confort o que le haga cuestionarse qué estoy haciendo con mi vida. Pues los santos tienen la capacidad de cuestionar a quien no le gusta hacerse preguntas. Sí, recordamos el pasado, lo que Dios hizo en ese siglo pasado y lo que está haciendo hoy. También recordamos lo que hicieron los hombres sin Dios, pero también hoy vamos a recordar más lo que hicieron los hombres y mujeres de Dios. Toda esa memoria se convierte en una profecía para el futuro nuestro y nos obliga a hacernos algunas preguntas. ¿Qué necesita el Señor de nosotros en este momento histórico? ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo a la iglesia al inicio del tercer milenio en esta nueva etapa, como le llamó San Juan Pablo II? Yo creo que podemos deducir del primer párrafo de Nuevo Milenio y Neunte que el Espíritu Santo le dice a la iglesia: escuchen a Cristo, que Él es el único que dice la verdad. Escuchen a Cristo, que Él es el camino y que Él es la vida. Obedezcan su palabra, vivan los valores del Evangelio, sean santos, vivan con coherencia. Una coherencia no rígida, sino una coherencia amorosa, sincera, gozosa y fiel a las enseñanzas de Cristo y del magisterio.
Sí, la santidad, hermanos, es una opción llena de grandes consecuencias. Si no, se lo podríamos preguntar a Yana. Porque el amor, entre más auténtico es mucho más responsable. Porque el amor que no conlleva opciones heroicas no es amor. Es egoísmo, mediocridad, frialdad y hasta pereza. O sea, superficialidad, emocionalismo, tierra movediza, donde no podemos construir una casa y si la construimos se cae con el primer viento. Ser santos exige un amor que nos haga elevar todo nuestro ser, subir el monte de las bienaventuranzas y hacer de las bienaventuranzas un programa de vida. Así que pueden hacer su examen de conciencia todas las noches basadas en las bienaventuranzas. El ideal de la santidad no puede ser malentendido como si implicase una especie de una vida súper extraordinaria. No, hermanos, los caminos de santidad son muchos. Precisamente durante todo el Congreso estaremos viendo diferentes caminos de santidad. Algunos experimentaron gracias extraordinarias, como el Padre Pío, pero otros simplemente optaron por amar, como Chiara Luce en medio de su enfermedad. La santidad es vivida en nuestra vida ordinaria, en las circunstancias diarias de la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es que esas circunstancias las vivamos con el espíritu de las bienaventuranzas. Existe una pedagogía de la santidad. Cada santo es una escuela, hermanos. Primero, ¿por qué? Porque ellos se sentaron en la escuela de Cristo y en la escuela de su madre. Y ahí aprendieron a ser santos, a ser santas. La pedagogía de los santos hay que contemplarla. No digamos nada más, ay, qué lindo el Padre Pío, yo soy devota del Padre Pío. ¿Eres capaz de obedecer como obedeció el Padre Pío? En tu circunstancia. ¿Eres capaz de guardar silencio por tantos años cuando ni siquiera guardamos por 5 minutos? Hay que contemplar la escuela de los santos para aplicarla y adaptarla a nuestra propia vida. Ellos son escuela de oración, escuela de comunión profunda con el corazón eucarístico de Jesús, comunión con la Santísima Virgen María, comunión profunda con los sacramentos y con el corazón de la iglesia. Y por ello se disponían a realizar cualquier obra que el Señor les pidiera. Y muchos han sido tocados y siguen siendo tocados por el bien que fluye de sus obras. Sí, según San Juan Pablo II, el inicio de este milenio tiene un camino pastoral. Y este camino pastoral es la santidad, llevándonos a todos a una conversión auténtica. Por eso aprovechen que van a haber confesiones todo el tiempo. Coherencia de vida cristiana y dar testimonio de que lo que yo creo, yo enseño y yo vivo. Es tiempo de purificación para que nosotros también tengamos místicamente corazones incorruptos. Es tiempo de dejarnos renovar por el Espíritu Santo, porque solamente Él nos dará un corazón nuevo, un corazón como el de Cristo. Solo la santidad, hermanos, habla más fuerte que todas nuestras palabras. Los santos testifican con su propia vida que Cristo está vivo, porque está vivo en ellos.
Los santos son los que pueden decir con San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Los santos le dicen al mundo que el poder de la gracia transforma y eleva a la humanidad a la altura de Cristo. Que el poder de la gracia redime, salva, sana y libera a la humanidad para que llegue a ser, valga la redundancia, plenamente, hermosamente humana. Los santos y las santas son hombres y mujeres los más bellos. Son bellos. Son bellos porque se dejaron embellecer por la gracia de Cristo y por su amor. Fíjense que son tan bellos y son tan completos en su humanidad. Los santos son fuertes y a la vez sensibles. Son generosos y nobles. Son astutos y son muy sabios. Son humildes y son intrépidos. Son amantes de la cruz y a la vez ellos se lanzan a aliviar la cruz de los demás. Son resignados al sufrimiento, pero sin embargo, como lo hizo Kiara, lo transforman en fuente de gozo, de paz y gracia para muchos. Si Yana Mola, Santa Yana Mola, no hubiese aceptado la cruz que el Señor le permitió y lo hubiera aceptado con una opción heroica de amor, no tendríamos sentada aquí a la hija por la que ella dio su vida. Los santos son evangelizadores incansables y no les importa gastarse por amor a Dios y por servicio a la humanidad. Los santos son hombres y mujeres de una profunda contemplación de corazón. Penetran profundamente los misterios del amor de Dios, pero a la vez saben tan sencillamente concretarlos y encarnarlos en las responsabilidades diarias de su propia vocación. Son conocedores del dolor humano, pero a la vez prodigan la esperanza cristiana, sabiendo que el sufrimiento de ahora no se compara a la gloria que nos espera. Los santos saben discernir las necesidades de su momento histórico, pero los santos saben encontrar con una gran iniciativa y creatividad formas de combatir los males de su tiempo y de crear obras que produzcan un abundante bien que detenga o minimice esos males. Los santos saben amar incondicionalmente y en los momentos de tribulación, aunque puedan experimentar temor, son fieles, no huyen, no se excusan, no se justifican, sino que abrazan la cruz y hacen de esa cruz un camino de santificación, de madurez humana y cristiana para ellos y para los demás. Los santos son libres. ¿Libres de qué? Libres de las ataduras a las cosas efímeras y saben invertir todas sus potencias para buscar y encontrar lo que verdaderamente vale y es permanente. Cristo nuestro Señor, la perla preciosa por la que se deja todo. Los santos son los que saben vivir. A veces vivimos sin saber vivir. Los santos saben vivir primero porque conocen la grandeza del don de la vida.
Y por lo tanto, si Dios me ha dado el regalo de la vida, ¿qué voy a hacer con ese don? Por eso es que los santos saben vivir, porque saben donarse. Esta vida me la dio Dios y la tengo que devolver a Dios. Los santos no desperdician el tiempo. Los santos no se enredan en las pequeñeces, ni en las rivalidades, ni en los rencores, ni en las envidias, ni las iras, ni orgullos, ni en las competencias o las negligencias o procrastinaciones. Saben que la vida es una y que la vida es corta. ¿Me están oyendo bien eso? La vida es una. No, porque hay unos que dicen que reencarnamos, ¿no? Lo que yo nunca he entendido, por qué siempre reencarnan en gatos, en perros. Si de verdad quisiera reencarnar, por lo menos princesa, ¿no? La vida es una, hermanos. Hemos recibido este don maravilloso, el don de la vida. ¿Qué vamos a hacer con ese don? No desperdiciemos el tiempo en pequeñeces, en tonteras, boberías. Amén, usen la palabra que ustedes sepan. Porque la vida es una y la vida es corta. Pero los santos tienen una plena conciencia que el tiempo, que es una realidad humana a través de la cual Dios trabaja con nosotros, es para ser usado, para hacer lo mismo que hizo Jesús en Nazaret en esos 30 años, para crecer en gracia, en sabiduría y estatura ante Dios y los hombres. Los santos saben que el tiempo es tiempo de salvación y por ello trabajan incesantemente porque tienen una gran conciencia de la sacralidad del tiempo. El tiempo es sagrado, hermanos. Y hay un tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés, ¿verdad? Hay un tiempo para cada cosa, pero una vez que pase ese tiempo, puede que venga otra vez, pero ya no sería el mismo ni con la misma gracia, será otra. Los santos y santas son hombres y mujeres que conocen su dignidad de hijos de Dios y su dignidad como personas humanas. Su humanidad no se aniquila. ¿Qué trauma tiene el mundo de hoy? Ay, pero si me hago monjita, se me aniquila la humanidad. ¿Ustedes me ven aniquilada? No se aniquila la humanidad, se embellece y se eleva la humanidad. ¿Para qué? Para que digan, ay, qué linda la Madre Adela. No. Para que digan, qué lindo que vive la Virgen en el corazón de Madre Adela. Qué lindo que vive Jesús en el corazón de Madre Adela. Los santos se reconocen canales para que otros conozcan a Jesús a través de ellos. Hermanos, nuestra fe es una fe de mediación. Si no tuvimos nuestros padres que nos enseñaron la fe, tuvimos catequistas, hemos tenido sacerdotes, religiosas o laicos que nos han hablado de Jesús. Pues los santos se saben responsables de llevar a Jesús a los demás. Y también se sabe que para algunos ellos serán el único evangelio viviente que alguna gente leerá. Y por eso se hacen testigos transparentes del evangelio. Los santos saben donarse sin escatimar en nada como lo hizo el corazón de Cristo. ¿Pero por qué? Para llevar al Señor a las almas, para hacer el bien y para salvar a muchos. O sea, nos olvidamos que la Virgen en Fátima le dijo a esos 3 niños,
Ofrezcan sacrificios, oren, que mucha gente va al infierno porque nadie ora por ellos. Los santos tienen un amor particular, pero no exclusivo. Particular, pero no exclusivo. Por los que más sufren, por los abandonados, los hambrientos, los inmigrantes, los adictos, los que no conocen el amor de Dios, por los que viven en las calles, por los que el mundo desprecia, por los que son perseguidos. Los santos movidos por el amor de Cristo van a buscarlos, pero van a buscar ¿para qué? Para aliviarles su dolor, para tocar sus llagas y dejarse tocar por ellos. Pero no solamente para tocar las llagas, sino para sanarlas. Y yo creo que aquí debemos de darle un aplauso a Madre Teresa. Los santos saben descubrir las llagas de la humanidad de su tiempo y se disponen con generosidad y coraje a ser los buenos samaritanos para ir a cuidar a los llagados. Y ahí nos enseñan la escuela de la solidaridad cristiana. Ustedes saben que los santos nunca están quietos, que los santos son inquietos, así que si tienen hijos inquietos, no se preocupen. Los santos no están quietos nunca. No saben estar sentados, excepto cuando están ante el Señor en la Eucaristía. Y no es porque les falte la paz, no es porque les falte el amor o les falte la serenidad. Al contrario, es porque están tan llenos de amor, tan llenos de paz, tan llenos de gozo, que no pueden conformarse con sentirlo para ellos, lo quieren dar a los demás. Por eso es que los santos, según yo, no me tienen que creer, son las personas más intrépidas, más valientes, más disponibles, más avanzadas y más creativas de su época. Lo que no se le ocurre a los santos, no se le ocurre a nadie. Por eso es que vemos en las historias de los santos cómo ellos no solamente avanzan el reino de Dios, sino que avanzan el reino de Dios en todas las dimensiones del mundo. En las familias, en los jóvenes, en las escuelas, en la cultura, en la técnica, en la formación humana, en la medicina, en las universidades, en profesiones, desarrollando la ciencia, sabiduría para alcanzar santidad. Hermanos, los santos son gente de avanzada. Por eso es que no pueden estar quietos, porque hay mucho que hacer y la vida es una y es corta. ¿Alguien me está contando el tiempo? Los santos son hombres y mujeres de una profunda sabiduría, pero no necesariamente alcanzada por los libros, aunque es muy bueno estudiar. Es la sabiduría infusa, dada por Dios en la oración profunda, en la contemplación del corazón, en la obediencia perfecta a su voluntad, en buscar siempre las cosas de arriba, o sea, las cosas del cielo, y caminar entre la humanidad. Por eso los santos son expertos de humanidad, porque caminan entre la muchedumbre como el Señor. Por ello es que abren sin pretenderlo, con su testimonio de vida y con su sabiduría, escuelas y caminos de santidad para muchos, como San José María Escrivá de Balaguer. Sé que aquí hay muchos de la obra. Los santos producen santos, porque ¿verdad que dice el Señor que tenemos que producir mucho fruto? Pero el árbol de mango
¿qué fruto da? Mango. Entonces un santo que produce santos. Y por eso también podemos ver que los santos vienen como en racimo, ¿no? A mí me encanta oír los diálogos entre San Francisco de Sales y San Vicente de Paúl y dándose consejos el uno al otro. Y así podemos ver en la vida de los santos cómo fueron buenos amigos y se apoyaron para cada uno vivir su vocación a la santidad. Los santos son hombres y mujeres de voluntad firme y decidida para hacer en todo la voluntad de Dios. Por eso es que son mansos y obedientes como el Padre Pío, a toda autoridad legítima. Pues si saben que si su voluntad le pertenece a Dios, deben dejarse llevar por los senderos desconocidos para ellos, pero conocidos de Dios. Saben que sus pensamientos no son los de Dios, ni que sus sentimientos son los de Dios, ni que sus caminos son los caminos de Dios, que todo lo que Dios les permita es para ellos su voz, a lo que responden con obediencia y sin resistirse por amor propio. Los santos saben que el camino de la santidad se forja en la obediencia, muchas veces muy sacrificial. Los santos aman la obediencia, no porque siempre sea fácil o porque no haya errores humanos en aquellos a los que deben obedecer, sino porque de esa forma encarnan, concretizan su obediencia a Cristo con plena confianza que todo trabaja para el bien de los que aman al Señor. Los santos son instrumentos de milagros. Yo creo que todos aquí somos testigos de algún milagro que el Señor nos ha concedido por la intercesión de los santos. ¿Por qué? Porque a la medida que ellos se han disminuido, a esa medida Jesús ha crecido en ellos y Jesús es libre de hacer grandes obras a través de ellos. Yo creo que todos tenemos muchas historias de los santos, ¿verdad? Son tan transparentes que Cristo es libre para hacer lo que Él quiera y necesite. ¿Acaso no nos dijo Jesús, ustedes han visto todo esto que yo he hecho? El que cree en mí hará todas estas cosas y aún mayores. Los santos son instrumentos de Dios. Es tanto los milagros que ellos nos alcanzan, porque la gente me dice, ay, qué aburrido es el cielo. Se ve que no han ido. ¿Ustedes se imaginan si estos santos pasaron haciendo el bien todo el tiempo en la tierra? ¿Cómo estarán? Como dijo Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y nosotros no lo vemos, pero aquí está lleno de santos. Incluso, hermanos, ¿cuántos milagros vemos por la veneración de reliquias? Nosotras que tenemos el privilegio que Monseñor Oder nos permite llevar la sangre líquida de San Juan Pablo por el continente, tendríamos que escribir volúmenes y volúmenes de los milagros en todas las dimensiones de la persona humana. Los santos y las santas saben que tienen que ir por el mundo con un gran celo apostólico. Y ese celo apostólico, ¿quién los impulsa? Cristo, el amor de Cristo nos impulsa. Aunque el camino sea pedregoso, aunque el camino tenga muchos riesgos, los santos saben que hay muchos riesgos, pero no los detienen. Aunque el camino para realizarlo sea difícil, el amor es más fuerte que la muerte. Los santos y las santas saben que no pueden ser más que el Maestro. Y si el Señor nos salvó por medio de su cruz, ¿quiénes somos nosotros para querer hacer algo por Él o para su reino sin el poder de su cruz?
Ellos saben que es una participación del sufrimiento salvífico, pero no huyen. El amor por Dios y las almas es la fuerza, es el motor que les hace seguir adelante con entusiasmo y con valentía. Nunca vamos a encontrar un santo, porque si no, no fuera santo, que tenga pereza o asedia. Al contrario, como la Virgen, salen deprisa a través de las montañas de la humanidad, con prontitud e intrepidez para servir remando mar adentro con fuerza y con dirección clara. Los santos tienen una brújula muy clara por una simple razón, porque no tienen intereses personales, sino sus únicos intereses son los de Dios y los de las almas. Aún en las noches oscuras, ¿quién se había imaginado que Madre Teresa pasó tantos años de noche oscura, verdad? Aún en las noches oscuras, tienen en su corazón una intuición clara, una dirección clara. No miran a las sombras, sino que miran a Jesús. Por eso es que Juan Pablo II gritó a los jóvenes de Chile en un momento dificilísimo para Chile: no tengan miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis el rostro mismo de Dios, porque Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Cristo es el único interlocutor, sigue Juan Pablo, el único interlocutor competente al que se le pueden plantear las preguntas esenciales, a veces dramáticas, sobre el valor y sobre el sentido de la vida. Los santos saben que hay más alegría en dar que en recibir y por lo tanto pasan toda su vida en un servicio amoroso. Ellos entienden lo que San Juan Pablo II dijo en la Carta Apostólica Dignidad de la Mujer, que reinar es servir y que servir es reinar. Claro que para el mundo servir no es reinar, pero en el reino de los cielos el que sirve es el más grande. Por eso el que sirve reina. Y por eso San Juan Pablo también le dijo a los jóvenes cómo servir. Porque hermanos, nosotros no servimos para sentirnos bien. No servimos para sentirnos grandes. Eso, dijo Juan Pablo, sería un mero sentimiento humanitario. Los discípulos de Cristo no son una agencia de voluntariado. Por eso nosotros no cobramos por el servicio. Ni tampoco somos una agencia de ayuda social, porque entonces quedaría reducido el servicio a un horizonte del espíritu del mundo. Se trata de mucho más, dice Juan Pablo. La radicalidad del amor, la calidad del amor y el destino del amor se concretiza en el servicio cristiano. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a ser santos y apóstoles. Y la santidad es para todos, según su estado de vida y vocación. Pero la santidad no llega sola, porque yo he conocido mucha gente que va mucho tiempo al Santísimo y están: Señor, hazme santo, Señor, hazme santa. Hay que ir al Santísimo a pedir la gracia de la santidad. Pero no llega sola, es la comunión entre la gracia divina y el esfuerzo y la voluntad humana. Miren a los santos y a las santas, aquí hay tantos, ¿verdad? Tantos cuadros de santos y santas. Piensen un momento en sus vidas. Hoy son pinturas, hoy son estampas, hoy son reliquias.
Pero hermanas, la vida de ellos no tuvo nada de estampita. La vida de ellos fue lleno de muchas espinas junto con las rosas, asistido siempre por la gracia y por los consuelos de Dios. Pero sus vidas fueron llenas de sacrificios, abnegaciones, sufrimientos, sacrificios, opciones heroicas. O se nos olvidó Joseíto, San Joseíto, ese niñito de 13 años martirizado en la cristiada. Y cuando vio a su mamá al lado de la tumba le dijo: mamá, nunca ha sido más fácil ir al cielo que ahora, allá te espero. No, hermanos, los santos no fueron exentos de las realidades humanas porque ni Jesús mismo la fue. Pero la diferencia entre ellos es que supieron hacer, en medio de todos sus sufrimientos y dificultades, opciones heroicas que influenciaron a tantos, influenciaron la sociedad. Por eso podemos decir que detrás de ellos debemos caminar para construir la civilización del amor. Jesús nos dice hoy: no tengan miedo, obedezcan, hagan lo que yo les digo, tiren la red, remen mar adentro y verán pescas milagrosas. El Señor nos manda a remar mar adentro, pero ¿verdad que el bote necesita 2 remos? ¿Han tratado de avanzar con un remo? ¿Qué hacen? Dan vueltas. Eso es lo que nos ha pasado a muchos en la iglesia. Estamos con un remo dando vueltas. Para cruzar todo el lago hay que tener 2 remos, ¿no? Los 2 remos de este tiempo para cumplirle el llamado del Señor de remar mar adentro son la santidad y la misión. Ser santos y ser apóstoles. Dunkin Alton. ¿Pero qué clase de apóstoles? Aquí me voy a referir, y los de Guatemala pueden gritar, les doy permiso, a San Luis María Griñón de Montfort. Y todos los consagrados aplaudan a San Luis María. Voy a ir rapidísimo sobre cómo son esos santos que proféticamente San Luis María Griñón de Montfort vio para estos tiempos. El Altísimo y su Santísima Madre formarán grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de todos los santos, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Grandes santos llenos de gracia y dinamismo, verdaderos discípulos, valientes soldados, fieles a Jesucristo, almas elegidas, en la que la Virgen va a reinar plenamente en ellos y los va a hacer copia viviente de ella. Un escuadrón, aquí hombres escuchen, escuadrón de aguerridos y valientes soldados que combatirán al mundo, combatirán al demonio y combatirán a la carne. Tales serán estos hombres y mujeres que van a ser formados por María, formados por ella. Ese es el designio del Padre. Como formó a San Juan, bueno, primero, como formó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ella los va a formar porque solamente María, dice San Luis de Montfort, tiene las llaves de los tesoros del corazón de Cristo. Y por lo tanto tiene los secretos de la perfección y la santidad. Ejecutarán un doble movimiento. Van a destruir y van a construir. Van a destruir las obras de Satanás y construir las obras de Dios. Sí, hermanos, tendrán una gran comunión con Dios estos apóstoles. Una profunda experiencia de la maternidad de María, identificación mariana fruto de la consagración filial a ella, un ardor apostólico que no los deje tranquilos,
y serán grandes amigos de la cruz, con el rosario en una mano y la cruz en la otra. Como Padre Pro, así murió el Padre Pro. Estamos llamados a dar testimonio de Cristo, pero ¿qué significa esto, dar testimonio de Cristo? Significa sencillamente vivir según el Evangelio, con sus llamadas y sus exigencias. Significa conocer personalmente a Jesús de forma tan personal como la samaritana que salió corriendo a decirle a todo el pueblo a quien había conocido. O como lo hizo Santa María Magdalena. No podemos dejar de hablar de ella, que cuando vio a Jesús resucitado, salió corriendo. El apóstol de los apóstoles salió corriendo a decirle a los apóstoles temerosos: ¡ha resucitado el Señor! Y como que no le creyeron mucho, ¿ah? A veces a las mujeres no nos creen, aunque estamos en una época mejor. Pero por eso ella se lo dice, se lo vuelve a decir a Pedro y a Juan y salen corriendo. Hermanos, necesitamos mujeres llenas del espíritu del Evangelio, dice el Concilio Vaticano II, para transformar la humanidad y no permitir que la humanidad se caiga. Sí, necesitamos ser santos. Porque yo creo que con sinceridad la falta de santidad de nuestra puede alejar a tanta gente de Dios. Necesitamos ser apóstoles, sin miedo, sin mediocridad, lanzarnos a pescar. Y voy a concluir porque ya me tocaron el organito, con unas palabras bellísimas de San Juan Pablo en su misma carta, su conclusión. Caminemos con esperanza. No dijo sentémonos con esperanza, ¿ah? Dijo caminemos con esperanza. Un nuevo milenio se abre ante la iglesia como un océano inmenso en el que hay que aventurarse. Pero no vamos solos. Vamos con Cristo y su Madre. Dijo él que como Dios quería hacer algo muy grande en este tiempo, teníamos que agudizar la vista. Si le falta anteojos, vayan a ponérselo. Hay que agudizar la vista espiritual para saber ver qué es lo que quiere el Señor hacer hoy. Pero sobre todo dijo, hay que tener un gran corazón para convertirnos nosotros mismos en sus instrumentos. Debemos ser como los primeros cristianos. Yo creo que debemos ser como los primeros cristianos. Tener el mismo entusiasmo en medio de la persecución y de proclamar al mundo entero que somos cristianos. No tengamos miedo de decirlo. No tengan miedo de persinarse en los restaurantes. No tengan miedo de hablar de Cristo. No crean que son irrespetuosos si hablan de Cristo. Porque la mayor injusticia, dice San Pablo, es callarse la verdad. Debemos imitar a los cristianos del principio, porque contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Pero Juan Pablo dijo, en estos tiempos nuestra andadura, para los que caminan, nuestra andadura debe hacerse más rápida, patines, más rápida, hacerse más rápida porque hay que recorrer los senderos del mundo. Porque Cristo nos está congregando en el cenáculo. ¿Para qué? Para soplar sobre nosotros el Espíritu Santo y lanzarnos a la gran tarea de la nueva evangelización. Pero qué lindo, y con eso termino.
en este camino, dice él. ¿Cómo no va a acabar con esto? Imposible, dejaría de ser Juan Pablo. En este camino nos acompaña la Santísima Virgen María, a quien él le consagró el 8 de octubre del 2000, el tercer milenio. Las acompaña como estrella de la nueva evangelización, que la llamó así en México, como aurora luminosa y como guía segura de nuestro camino. Ella no se olvida que ustedes son sus hijos y camina al lado de ustedes. Es hora de desentumir las piernas para el camino que nos espera. Tenemos que imitar la intrepidez de Pablo y la oración de María. Y solo así tendremos el don inmenso de ser los santos y apóstoles del tercer milenio. Que el Señor les bendiga. Profetiza en tu tierra, en tu cultura, anúnciale a tu gente las promesas de Dios. Dile cuánto Él nos ama. 57. Oye, tú que has sido llamado por el Señor. 57, 57.